Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en un capítulo más de la cocina de Chabela, este 1 de mayo de 2024. Ya saben ustedes que este 1 de mayo es día de asueto para muchas personas porque se conmemora el Día Mundial de las y los Trabajadores. Hace muchas décadas que se reivindica este día de conmemoración de la lucha de las personas trabajadoras en defensa de sus derechos. Y pues hoy muchas personas están en esa lucha, pero también están de asueto. Y nosotras en la cocina seguimos aquí trabajando, la cocina de Chabela, ya saben, 106.1 de FM, Violeta Radio, en la Ciudad de México, y también nos pueden escuchar por internet www.violetaradio.org. Además, nos pueden ver en Facebook, en nuestra página de Facebook de Violeta Radio. Y el día de hoy queremos abordar un tema que ha sido muy presente, ha estado muy presente en nuestra cocina de Chabela a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la salud de las mujeres y en particular hoy vamos a hablar de alergias, de las alergias que sufrimos las mujeres, las alergias particulares, si es que eso existe, ya nos lo dirá nuestra invitada, y particularmente de la alergia al látex. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la doctora Elizabeth Mendieta. Ella es alergóloga, pero además es muchas otras cosas. Entonces, cuéntanos, Elizabeth, bienvenida a la cocina de Chabela. Primero, preséntate, dinos quién eres. Gracias por la invitación, Maru. Muy agradecida de hablar acerca de enfermedades en las cuales ha habido un aumento en los últimos años, que de hecho se estima que para el 2050 más o menos entre 25 a 40% de la población va a tener alguna enfermedad alérgica. Y específicamente en ese sentido, pues bueno, yo me dedico a esto, yo soy la doctora Elizabeth Mendieta Flores, soy médico especialista en alergia y inmunología clínica, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, y además soy médico profesor de la especialidad ante la UNAM, que soy profesor ayudante de la especialidad ahí en el Hospital de La Raza. Entonces, es una especialidad que ha tenido un auge en los últimos años, y te comentaba que se estima que cuenta aproximadamente un 40 o 50% de la población mundial tendrá una patología que tenga que ver con con la enfermedad alérgica, ¿no? Y específicamente diferencias entre mujeres y hombres, pues a las mujeres nos va un poquito peor en cuanto a enfermedades alérgicas y enfermedades autoinmunes. Hay algunos cambios, pero lo que predominantemente nosotros vemos en las consultas a nivel internacional, pues es, en primer lugar, una de las más frecuentes es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica acompañada también con asma,
urticaria, alergia alimentaria, alergia a fármacos. Y en ese sentido, la diferencia entre hombre y mujer, inicialmente, por ejemplo, en el asma, hay mayor prevalencia en hombres en las primeras edades de la vida, pero posteriormente cambia. Ya en la vida adulta encontramos a una mayor cantidad de mujeres, el porcentaje se recarga un poquito más hacia el sexo femenino, ¿no? En respecto al... Permíteme interrumpirte, porque a mí me surge la pregunta, ahora que mencionas esto de que se ha incrementado, yo entonces me pregunto cuál es el origen de las alergias o cuáles son los detonantes, es decir, los seres humanos somos, siempre hemos sido susceptibles a sufrir de alergias, siempre desde los principios de la historia, digamos, en términos biológicos, estamos condicionados. Y otra pregunta que me surge es, ¿cuál es la diferencia con otros animales? ¿Hay otros animales que sufran de alergias también? Bueno, creo que sí se ha incrementado, bueno, desde que se ha tenido evidencia de la raza humana, creo que sí ha existido problemas de alergia, pero no en tanta proporción. Creo que actualmente lo que nosotros llamamos que es el exposoma, ¿no? La genética es una situación importante, pero no necesariamente tiene que estar presente para que una persona tenga enfermedad alérgica. El exposoma, que es todo aquello, o el medio ambiente, que todo aquello que se encuentra alrededor de nuestra vida cotidiana, sí afecta, totalmente afecta que se incremente el riesgo de tener una enfermedad alérgica a otra, ¿no? El tema de hoy, que es específicamente alergia al látex, tiene que ver más con pues la exposición a ciertas proteínas que se encuentran pues en el caucho del árbol en el cual se extrae el látex, ¿no? Que es el Hevea brasiliensis, pues tiene un contenido, es una sustancia lechosa de la cual se pueden extraer proteínas y esas proteínas son altamente alergénicas, ¿no? Hablando específicamente, sí, y regresando a tu pregunta, si desde siempre ha habido alergias, creo que sí, pero la forma de detección ha sido reciente. De hecho, la especialidad es, en comparación, por ejemplo, de la medicina interna o en comparación de la cirugía, es una especialidad verdaderamente joven, ¿no? Los métodos de estudio, pues, inician en los 50, había sospecha, de hecho, de alergia al látex desde 1800, por ejemplo, y hasta 1920 se empezó a introducir, por ejemplo, los guantes de látex, no específicamente los guantes, en general productos de látex, y empezaron a ver evidencias a nivel internacional, sobre todo los alemanes, fueron uno de los primeros que notificaron una reacción, una urticaria en un paciente en el cual se manipuló con látex, ¿no? Entonces sí, es importante saber que el medio ambiente, el exposoma como nosotros lo conocemos, que forma parte de varias situaciones, nos van a generar las condiciones adecuadas para que generemos respuestas de hipersensibilidad o respuestas de alergia. Pues estamos sometidos a comida, pues no necesariamente que viene de la tierra, ¿no? Ciertos alimentos que se encuentran pues modificados genéticamente, los mismos genobióticos, el uso de antibióticos de forma crónica, el cambio de la dieta actual que tenemos pues en la población mexicana, a diferencia de antes, que era un poquito pues más extraída del campo, ¿no? De la tierra. Todo esto modifica a nivel intestinal la microbiota, y la microbiota lo que va a producir es que hay menor biodiversidad de ciertas bacterias que nos ayudan, ¿no? Estas con todo lo que consumimos, antibióticos, alimentos procesados, etcétera, disminuye la cantidad local a nivel intestinal de ciertas bacterias que nos ayudan. Son bacterias que son comensales, no son patógenas, pero que aparte nos ayudan a producir
ciertas sustancias, ácidos grasos de cadena larga, que nos protegen. Cuando todo esto se modifica, el intestino de una persona que tiene bacterias anaerobias, que son las que producen mucho gas y mucho defecto a nivel de las uniones de los intestinos, pues van a producir que todo lo que nosotros consumamos se trasloque, o sea, quiere decir que entren de la vía del vaso sanguíneo hacia los tejidos y esto sea reconocido por el sistema inmunológico como algo dañino. Y ahí inicia la cadena de cómo es que una persona puede tener una enfermedad alérgica. No solamente enfermedad alérgica, también enfermedades autoinmunes o incluso enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, la especialidad es muy joven, pero yo creo que es una de las especialidades que más consulta tiene a nivel público y a nivel privado, precisamente porque no es necesario tener el antecedente o los ascendentes de alergia papá, mamá o abuelos, o sea, ascendentes principalmente de primer grado, ¿no? Para que presentes enfermedades alérgicas. Por ejemplo, bueno, tengo muchas preguntas, pero volviendo a una de la segunda pregunta que te realicé, o sea, los animales, digamos, como las mascotas, los perros, los gatos, ¿también están viviendo esas alergias? No podría, o sea, mi conocimiento es puntual. En los perros, Se restringe a los humanos. a los humanos, pero en los perros sí hay datos de alergia también, claro que sí. O sea, incluso hay dieta de alergia hasta los aditivos o los excipientes o los conservadores que contienen las croquetas. Entonces el perrito lo que empieza a tener son cambios en piel, se empieza a caer el pelo, tienen manifestaciones clínicas. Claro que también existe la alergia en los... Y creo que, digo, no es mi expertise, tendríamos que checarlo con un veterinario, pero de que existe por lo menos en el perro, evidencia de que existe enfermedad alérgica, sí, totalmente de acuerdo. Y una persona puede no haber sido alérgica a X alimento o a X medicamento durante toda su vida y de pronto desarrollar una alergia. Sí, sí se puede. ¿Y cómo se conoce? Porque lo pregunto porque además cuando una va a consulta y le están recetando, preguntan, ¿es alérgica a algún medicamento? Y yo siempre respondo, pues que yo sepa, no. O sea, Claro, hasta sí. ahora no, pero no sé si en algún punto ese medicamento me puede desarrollar alergia. Ok. Es muy importante tu pregunta, es muy acertada por lo siguiente. Para que yo estudie una enfermedad alérgica necesito tener un historial clínico compatible, ¿no? Tiene que ser a posteriori. O sea, una vez que yo monte una respuesta alérgica, te voy a poner de ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, entró a una biblioteca con mucho polvo y empezó con síntomas de congestión, comezón o prurito, como le llamamos picor, estornudos en gatillo, acho, 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 problemas conjuntivales, en ese momento se sospecha, ¿no? Otra situación, consumo un tratamiento, algún antibiótico, algún antiinflamatorio y posterior a la toma inicio con los mismos síntomas o incluso se me agregan ronchas o angioedema, ¿no? Que es el aumento de volumen de los tejidos. En ese momento iniciamos el protocolo. Ajá. Excepto para algunas situaciones que me voy a salir un poquito del tema, en el cual se pueden mandar a hacer estudios antes de consumir el fármaco. Por ejemplo, los pacientes con VIH, en los cuales hay ciertos fármacos que producen reacciones o que llamamos nosotros farmacodermias, que son enfermedades secundarias al uso de ese fármaco con una extensión importante a la piel que parecen pacientes quemados. En ese sentido, en otros países sí se corre un estudio que se le llama HLA antes de que lo consuma por la gravedad. Pero desafortunadamente
este ejemplo no lo podemos llevar a cabo con otras enfermedades, por ejemplo, con la rinitis o con el asma, con la alergia al látex. Yo estudio la alergia al látex o cualquier alergia una vez que el paciente ya tuvo una manifestación clínica, porque todo en medicina tiene que ver manifestación clínica del paciente y un estudio de laboratorio compatible. Yo no puedo mandar a hacer un estudio nada más por hacerlo así, a ver qué me sale, no. En alergia no hay estudios, excepto el que acabo de mencionar, predictivos para decir, yo no tengo síntomas de rinitis, no tengo síntomas de asma, no tengo síntomas de alergia al látex y quiero hacerme un estudio. Pues puede ser que ese estudio te confunda más, porque va a salir probablemente, o sea, los estudios que nosotros realizamos en alergia son estudios en piel o estudios in vitro, in vivo o in vitro. En piel, pues son pruebas que la llamamos técnica de Prick, que es una pequeña función en la cual introducimos el alérgeno en estudio, o bien pruebas de parche, o pruebas en sangre. Pero esto lo hacemos una vez, como te comentaba, que el paciente ya montó una respuesta o ya tuvo una manifestación clínica por la cual nosotros sospechamos. Y en el historial clínico, entonces, el alergólogo lo que tiene que establecer es el posible desencadenante para este paciente fue tal. Y con base en eso, lo que hacemos es mandar a hacer la prueba PRIC, dependiendo, nosotros lo que hacemos en la consulta médica es hacer un historial para determinar qué paciente es candidato a prueba PRIC a las dos o bien solamente a pruebas en sangre. Si fue un paciente que tuvo un evento de anafilaxia, la mayoría de nosotros optamos por pruebas in vitro, perdón. No exponemos al paciente porque potencialmente el paciente puede desencadenar un evento de anafilaxia, que es el evento peor que un alergólogo puede enfrentarse. O sea, pone en peligro la vida. ¿Qué significa? Es una Justamente manifestación. te iba a preguntar justamente que nos hablaras como de los niveles de gravedad que existen en las alergias. Ok. Hay, como te comentaba, hay varias clasificaciones, ¿no? Pero las clasificaciones más usadas es una clasificación, por ejemplo, ahora mismo me acuerdo, la clasificación de Brown, en la cual se va graduando las manifestaciones clínicas del paciente. En el grado 1, pues el paciente puede tener solo involucro a nivel de piel, urticaria o enrojecimiento, ¿no? En el grado 2 ya se agregan otros aparatos y sistemas, pero el grado con el que hay que tener mucho cuidado es la anafilaxia, que es el grado ya más alto, en el cual el paciente tiene involucro a dos aparatos o sistemas, por ejemplo, piel más sistema gastrointestinal o más sistema bronquial o cardiovascular o neurológico. Es un paciente que inicia con urticaria y que, bueno, la piel es como de lo más frecuente que se te involucre. Solamente en el 10% de las ocasiones de este evento tan grave que se llama anafilaxia, se salta la piel. Solamente en el 10%, ¿no? Y aparte tiene que tener la mayoría de las veces una manifestación respiratoria, que es el segundo que más involucra. Llevamos la piel y el sistema respiratorio. Por ejemplo, que empiece a tener tos, falta de aire o que les empiece a silbar el pecho. Y algunos pacientes ya entran en otras clasificaciones si es que se agrega el sistema cardiovascular, que se hipotense, pues ahí ya tenemos un paciente con un grado de anafilaxia un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, pues eso es como el síntoma, o más bien la escala más grave dentro de la alergia, posterior al del alérgeno, en este caso del látex, por ejemplo, que una paciente no se sepa alérgica al látex, o que probablemente sí haya tenido manifestaciones clínicas, pero que ella no piense que está relacionado con látex. Por ejemplo, al tener actividad sexual y utilizar un condón con látex, puede iniciar con picor a nivel de la mucosa vaginal, inflamación, malestar, sensación de quemazón, ¿no? Ese es un síntoma, un signo más bien, que ya está diciendo hay algo que no está normal.
esa paciente ya tiene datos de alergia al látex. Es en ese momento en el cual uno, como alergólogo, inicia el protocolo de estudio con pruebas. Es en ese momento. Porque si agarramos a una población general, a 100 mujeres, y no les preguntamos si tiene síntomas o no tiene síntomas, y corremos el alérgeno del látex, puede ser que en un porcentaje de esas pacientes salga positivo. Pero eso nosotros lo llamamos en alergia sensibilización. Tengo una prueba positiva, pero no me produce síntomas. Alergia es, tengo síntomas, y me regreso al ejemplo de la paciente, tengo síntomas posterior a que inflo globos o no sé, o me coloco un guante con látex, o tengo actividad sexual con un condón con látex, y me mido la prueba, entonces ahí ya se coteja. Entonces, toda medicina es así. Tengo una manifestación clínica y voy a medir en alguna prueba si esto se corrobora. Ok. ¿Qué tipo, es decir, qué productos contienen látex Muy bien. y de nuestra vida cotidiana? Y esa es una parte de la pregunta, y la segunda parte de la pregunta es si esos productos están más relacionados con el uso cotidiano de las mujeres, Claro. y por ello Muy bien. tu especialidad es justamente la alergia al látex. Muy bien. Pues existen muchos productos en el ámbito médico y no médico en nuestra vida diaria, en la cual nosotros nos exponemos a las proteínas de látex en menor o mayor cantidad, que ahorita veremos el proceso. Ejemplo, en la vida diaria, bueno, pues nuestras suelas de nuestros tenis pueden tener látex, el gorro de natación, incluso las llantas de los vehículos, de las bicicletas, pueden contener látex, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener miedo, eso no es tan peligroso. ¿Por qué? Porque esto que te acabo de mencionar, que son productos no médicos, pasan por un proceso que se llama vulcanización. La vulcanización lo que se hace es que a estos productos de caucho con látex los someten a temperaturas altas, calientes, y le agregan azufre. Ya en ese contexto, el látex se disminuye su alergenicidad, deja de ser peligroso. Okay. Entonces, no es lo mismo hablar de un producto que pasó por una vulcanización a un producto que pasó por algo que nosotros llamamos inmersión con baja temperatura. La inmersión con baja temperatura es el proceso por el cual se lleva a cabo la producción de guantes de látex, de condones. Pero los guantes de látex son cualquier guantes de látex, no solo médicos. O sea, hay Claro, no solo médicos, pero aquí hay algo interesante. Afortunadamente esto cambió en 1999 más o menos. Lo que hacían es que se procesaba por técnicas de inmersión. De hecho, es un procedimiento un poquito, o sea, uno no se imagina que así se procesan los guantes de látex, ¿no? Son manos, ¿no? Así hechas de un material firme donde se va escurriendo el látex y van pasando por procesos de inmersión en agua para que se empiece a limpiar y también que cheque que no hay porosidad, etcétera. Y ya al final, en el proceso ya de empaque, lo que hacen es que colocan almidón de maíz. El almidón de maíz lo colocaban en un inicio para que cuando se empacara no se pegaran y no se rompieran, ¿no? Sí. O sea, el látex es muy elástico. Sí. Pero aún así costaba trabajo pues enguantarse, ¿no? Las personas que lo utilizan, no solamente en la situación de las áreas Pero de la porque salud. se genera como una especie de fricción, ¿no? Como la Exacto. humedad de la piel con el látex como Exactamente. que no desliza bien y le tenían que poner algo que ayudara a deslizar, ¿no? Claro, entonces para eso aplicaban almidón de maíz. Pero resulta que el almidón de maíz lo que provocaba es un aumento en la aerosolización del látex. ¿Qué O sea, significa era más eso? volátil.
Lo que hacían es Ya. que se juntaba la harina de maíz o Sí, 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 almidón de maíz, que a final de cuentas es lo mismo, sí. se adhería a la proteína del látex y en el momento en el que se sacaba el látex, el guante de látex, perdón, pues se incrementaba la inhalación por vía respiratoria. Esto Oh, ayudaba a eso, pero afortunadamente en 1999 empezó a haber un cambio. ujú. ¿No? Esto se dieron cuenta más o menos en 1900, en los 70, en los 80, que empezó a haber incremento de ciertas enfermedades infectocontagiosas y por lo cual pues la gente que se dedicaba a las áreas de salud utilizaban guantes de látex, porque el gaucho de látex interesantemente es uno de los sustancias lechosas como que mejor protegen, son Ujú. de las que mejor protegen, ¿no? Pero desafortunadamente, al ser de origen natural, ¿no? Porque se extrae de un árbol que Es se llama orgánico, Hevea pues. brasiliensis, ajá, Podríamos pues es decir que una es sustancia orgánico. natural, es una Ajá, proteína que es ajá, reconocida por el sistema inmunológico en sí. mayor cantidad por ciertas poblaciones que tienen un mayor riesgo, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta, eh, pues es diferente. Sí tenemos en nuestro día a día la exposición al látex, sin embargo, el proceso químico por el cual se lleva a cabo la mayor parte de las cosas a las que tenemos contacto ayuda mucho a que no sea tan alergénico, a Ujú. diferencia del condón o de los guantes de látex, que estos son procesos de inmersión, no de vulcanización. O sea, no son sometidos a calentamiento a temperaturas tan altas. Y Ok. esto es lo que produce la alergenicidad y aparte, pues lo que comentaba, ¿no? Que el hecho de que agregaban almidón de maíz, que nosotros lo leemos en las lecturas médicas como polvo, pero en realidad ese es el polvo, el almidón de maíz, ¿no? Sí, porque bueno, yo recuerdo, pero ya no lo añaden. Ahora, ¿qué es Ya lo que no, le ya es ponen? empezó a haber una regulación en 1999 más o menos, y actualmente muy pocos contienen esa harina. Ya, incluso, digo, ya me voy a meter en una situación un poquito más adelantada, pues lo que se recomendaría es la prevención primaria, ¿no? O sea, ¿cómo puedo Ujú. hacer para disminuir el riesgo? Pues Ajá, bueno, no utilizar pero látex, ¿y cuáles entonces, son? permítame, pero te voy a interrumpir. Pero entonces, ¿ahora qué se utiliza? Si ya no Claro. es el almidón de maíz, ¿qué es lo que se utiliza? Ah, Porque sigue bueno, siendo deslizante y sigue dejando como un polvito cuando uno se pone látex para lavar ajá, platos. Ajá. en menores cantidades, pero cuando se tiene ya la evidencia de que alguien es alérgico al látex, no recomendamos obviamente, aunque no tenga el almidón de maíz, lo que se recomienda es que haya sustitutos sintéticos. Y para eso tenemos el poliuretano y el vinilo. Ya, ok. Nosotros utilizamos en los cirujanos que se saben alérgicos al látex o para la atención de pacientes que son alérgicos al látex en los quirófanos y todas las personas en atención a la salud, lo que hacemos es utilizar poliuretano. Ya. Y qué te decía, te preguntaba también, la segunda parte de mi pregunta era si las mujeres somos más susceptibles a usar esos productos de látex y, por tanto somos más susceptibles a ser alérgicas al látex. Ok. Específicamente en la alergia al látex no hay diferencia en cuanto a sexo. Ya. En realidad no hay tanta diferencia en cuanto a sexo, ¿no? Quizás por la situación en la sexualidad en ese sentido de que el hombre es el que utiliza la mayor, digo, tenemos el condón femenino, ¿no? Que es Sí. totalmente libre de látex, por cierto. Sí. Es de poliuretano y también hay una versión que es de nitrilo, que no estoy segura que esté en México, pero de poliuretano sí, ¿no? No hay diferencia en cuanto a entre hombre y mujer, no hay diferencia en cuanto a la prevalencia de alergia al látex. Ujú. No hay diferencia. O sea, casi es igual.
pero la que más interconsulta es la mujer, definitivamente. Ah, ok, ok, entonces voy entendiendo. O sea, no es una cuestión orgánica, no es una cuestión biológica que estemos más predispuestas a ser alérgicas al látex, tampoco es una cuestión de uso, ¿no? Particularmente en los condones, que ahorita voy a preguntar otra cosa sobre eso, pero no es una cuestión de tener más uso de látex, sino que en realidad los casos clínicos son los que más llegan porque las mujeres somos más como propensas, o no, la palabra adecuada es más, ponemos más atención a nuestra Sí, salud y somos las que más vamos a consulta por esa causa. sí, sí, yo creo que sí. Sí, las mujeres somos más apegadas a los síntomas, ¿no? Tengo un síntoma, veo algo raro y voy al médico. Los hombres no. Sí, sí, ahí Ya. sí, en ese sentido sí, sí, pero en cuanto a el porcentaje de presentación de alergia al látex en hombres y mujeres, no hay diferencia. Ya, y mi otra pregunta justamente sobre los condones, porque solemos leer en los empaques, pues, condón de látex, ¿no? ¿Existen otro tipo de condones? ¿Por Sí, qué, digamos, supongo que recurrir al látex para la fabricación de condones fue también una condición histórico-médica, ¿no? En ese momento era como el material, pero se ha cambiado eso también. ¿Hay condones de otros materiales que sean menos alérgicos? sí, creo que actualmente cada marca de empresas de condones tiene su versión libre de látex. Y precisamente lo que utiliza son pues sustancias sintéticas, poliuretano, ¿no? Poliestireno, son lo que se utilizan para los condones. Aquí la situación es que pues el látex al ser extraído de un árbol y ser natural, el caucho natural, se degrada mucho más fácilmente que el material actual de los condones sintéticos. El poliuretano, el poliestireno, Ujú, más o menos tardan en degradarse entre 5 a 20 años. ujú. Entonces, ah, pero bueno, así es la situación. Claro, el látex, al ser de una materia orgánica, de una resina, entiendo, es una resina de un árbol, Exacto, podemos asumir que se degrada mucho se más rápido. degrada. ¿En cuánto Sí. tiempo? La degradación del látex, yo creo que es menos de un año. No, rapidísimo. La verdad, ahora mismo lo olvidé, lo tenía, se me Ujú, fue, ujú, ujú. pero se degrada rapidísimo, ¿eh? Sí, no. Entonces, en ese sentido, tú recomendarías, en términos del uso del condón, recomendarías que se utilice más un condón hecho de látex, aún con el riesgo de que alguien pueda ser Sí. alérgica. Esa pregunta es importante. Tenemos que tener en mente que hay factores de riesgo para que uno tenga alergia al látex. Los Ujú, factores de riesgo es, y como en todo, entre más me someto yo a algo, más riesgo tengo. Por ejemplo, si soy una paciente que tiene enfermedades alérgicas, rinitis, asma, alergia alimentaria, y trabajo como médico, por ejemplo, ¿no? Tengo un riesgo un poquito mayor. Y si a eso le agrego que tengo antecedente de cirugías frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Trabajadores de la salud, dentistas, personas que se dedican a la manufactura de látex, porque ellos están exponiéndose de forma frecuente, pacientes con múltiples cirugías. Y de ujú. los pacientes con múltiples cirugías, los que más tienen riesgo son los pacientes con espina bífida, que es un problema, una malformación urogenital en la cual tienen que hacer los urólogos y los cirujanos plásticos tienen que estar haciendo reconstrucciones
de forma frecuente en estos pacientes para que tengan una adecuada funcionalidad. Ellos son los que tienen mayores factores de riesgo. Pero si yo no tengo nada de esto, puedo utilizar el látex. En general, solo se utiliza productos libres de látex para aquellos pacientes en los cuales ya se tiene el diagnóstico, ¿no? O incluso para los pacientes que tienen factores de riesgo alto y que yo quiero evitar como sensibilizarlo quizás, ¿no? Y eso es una forma ya muy exagerada de hacer prevención primaria, ¿no? Pero entonces, si no caigo en ninguno de estos 5 grupos que yo mencioné, lo ideal es que utilice un producto de látex, ¿no? Porque aparte los condones libres de látex, así como los guantes libres de látex son, son muy caros, son caros. O sea, y aparte, lo que recomendamos es que el paciente, si no ahora con la pandemia, por ejemplo, había personas en el metro que traían guantes de látex, era totalmente innecesario. O sea, el lavado de manos es lo más efectivo y no tengo por qué andar con guantes. O sea, el guante es muy claro, es en atención médica, nada más. Atención médica, no hay justificación de que una persona que no esté en la atención médica o cerca de secreciones o en la atención específica de un paciente utilice guantes, sea de látex o sea de lo que sea, ¿no? Entonces, esa es como la recomendación. Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que la pandemia fue una situación tan inesperada, desconocida, pero al mismo tiempo estuvo acompañada de una gran campaña de terror en donde parecía que a partir de ese momento los seres humanos tendríamos que vivir prácticamente con una escafandra. Entonces, me parece muy pertinente que lo aclares, pero yo quisiera que abordáramos y abundáramos un poco más en eso. O sea, ¿cuál es la velocidad, digamos, y el medio en el que se transmite el virus de COVID en el caso de esta pandemia, pero pues en general otros virus y otras bacterias, como para que una pues se proteja de esa manera, porque en realidad estábamos aterrorizados, ¿no? La población en general aterrorizada del posible contagio. Y hablando de este virus de COVID-19, pero también el VIH, por ejemplo. Pues, bueno, es que estamos poniendo de ejemplo 2 virus totalmente con vías de penetración y de infección diferentes, ¿no? Sí. El SARS-CoV-2 que produjo la COVID-19, Sí. pues sabemos que es por vía inhalatoria, ¿no? Es por aerosolización. Entonces, la forma más efectiva de prevención es usar lavado de manos. El salvia es una situación que tiene que ver con secreciones. Compartimos secreciones y hay infección, ¿no? Cada virus tiene su mecanismo de penetración a nivel, bueno, del sistema de los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces es como muy sería como hacer de cada virus, ¿no? Como cuál es el mecanismo de infección, porque Sí. son diferentes. Sí, pero mi pregunta también era justamente, o sea, si el SARS-CoV-2 es suficiente con el lavado de manos, Sí. ¿por qué de alguna manera sí se sugirió el uso de guantes?
No Bueno, sé. el uso de guantes no se sugirió por una organización médica. O sea, la Organización Mundial de la Salud nunca lanzó una sugerencia de utilizar guantes para evitar la transmisión. O sea, Ujú, ellos fueron claros. Desde un inicio fue el uso de cubrebocas. ya. No sé en qué momento se interpretó que el uso de guantes podría ayudar porque no se, o sea, no, el virus no penetra por vía cutánea. Ujú. No, Bueno, no, pero no, por no. ejemplo, en los supermercados, yo recuerdo en los supermercados se pusieron cajitas con guantes para utilizar incluso las pinzas estas con las que se toma el pan, ¿no? Que además no es un contacto directo de la mano, sino incluso las pinzas para tomar las piezas de pan. Y estaba ahí una cajita de, no sé, de poliuretano, creo yo, es para hacer ese uso. Entonces, sí hubo mucha desinformación, pero mi pregunta era esto, si realmente el virus SARS-CoV-2 podía, es decir, si yo tocaba algo y me ponía la mano en la cara, había posibilidad de, o hay incluso, porque bueno, el virus está ahí todavía. Porque estoy inoculando en la mucosa. Ujú. O sea, lo mismo que se produce si alguien me estornuda y entra hacia mi vía nasal, vía mucosa, conjuntiva. Es lo mismo, si yo me inoculo, me autoinoculo, pues Sí, estoy generando la penetración del virus. Por eso es que es importante el lavado de manos y el uso de cubrebocas. ya. Ok. Bien, pues muchas gracias. Pues mira, mi pregunta ya para ir cerrando esta entrevista, este programa de La Cocina de Chabela, es eh, ¿por qué planteamos la pregunta de ¿eres alérgica o sospechas que eres alérgica al látex? ¿Cuál es la importancia de que las mujeres identifiquemos esto y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la importancia es que precisamente comentamos en la charla, las manifestaciones clínicas que a veces no las ligan. Ujú. O sea, si son trabajadoras de la salud o eh, tienen, no sé, trabajan en una empresa que manufactura productos con látex, el hecho de que tengan manifestaciones que no saben por qué, por ejemplo, urticaria, ronchas, que de pronto se congestionen de la nariz, tengan eventos de broncoespasmo, simulando una situación de asma, o que tengan actividad sexual y que tengan picor, enrojecimiento, o bien que utilicen los guantes de látex y de pronto aparezcan lesiones que les den mucha comezón. Pues son situaciones que están dirigidas para que se haga un estudio de alergia. Ujú. Esa es la importancia. Perfecto, perfecto. Y además, Está muy bien. tener Entonces ya usted me manda la consciente pauta que para ver las cómo se van a transmitir proteínas del los audios caucho, y ya del para que látex, las instrucciones. tienen cierta Muchísimas gracias, que homología tenga bonito día. con ciertos frutos. Entonces, hay ciertas pacientes que pueden tener manifestaciones clínicas con látex y ya además tener alergia a ciertos alimentos. Por ejemplo, Ujú. el aguacate, el kiwi, la nuez, el plátano. Son los que más se han relacionado con homología en las proteínas del caucho de látex. Entonces, los pacientes cuando consumen estos alimentos tienen manifestaciones clínicas a nivel de la boca. Yo, no sé, consumen kiwi, aguacate y empiezan a tener picor, comezón en la boca o se le hinchan Fíjate los que labios, ¿no? yo tenía una amiga que pues ahí como en sus 20, es 20 y algo, desarrolló alergia a la manzana. Comía una manzana y se ponía los labios gruesos, le picaba la nariz, empezaba a lagrimear muchísimo, era muy molesto para ella. Ok, en ese sentido, la manzana no tiene homología con el caucho. No, Mm, con el caucho de látex. En realidad, probablemente ella lo que tenía era algo que nosotros llamamos síndrome de polen alimento, que ya tiene que ver con oh, una sensibilización primaria bien aleatoria y con manifestaciones orales posteriores.
se sale un poquito de alergia al látex. Ya. Pero no, en el caso de ella se tendría que estudiar con otro protocolo, pero igual con el alergólogo. Ujú. Ok, entonces repíteme por favor cuáles sí son los alimentos que están relacionados con el látex o el caucho. Están descritos muchos que tienen proteínas homólogas con la proteína del látex, ¿no? Ujú. Que, bueno, en alergia nosotros lo aterrizamos como por las siguientes letras, perdón. H, E, B. Ujú. Porque derivan pues de la síntesis del árbol, que es Hebrea brasilensis, ¿no? Y de eso, 15 proteínas, hay muchas proteínas que se han hecho por electroforesis y están descritas casi como 250, pero de esas 250, solamente 15 son las que se han hecho de forma adecuada su nomenclatura, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Internacional Inmunológica. Ujú. Nosotros en alergia, lo que hacen los que hacen las nomenclaturas es que empiezan a reconocer ciertas proteínas que tienen importancia alergénica y se van describiendo. Entonces, de las que ya están bien identificadas son 15. Y de estas 15, son 3 o 4 las primordiales que nosotros les damos un sentido como alérgenos mayores o alérgenos genuinos, que les llamamos genuinos, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 5, el 6, con sus variantes, el 3, el 8, el 12, ¿no? Que son la nomenclatura que nosotros estudiamos. Y esos estudios se pueden hacer a través de sangre, ¿no? No a través de piel, es a través de sangre. Entonces, pues ese es como el sentido del protocolo de estudio. Muy bien, pues entonces, en resumen, es una serie de productos relacionados, productos alimenticios, digamos, y otras son las condiciones de los productos externos, y uno de ellos particularmente es el condón. Condón y guantes de látex, ¿no? Que son los que, como les mencionaba, están sometidos a procesos de inmersión y no de vulcanización, y son a los que sí hay que tenerles cuidado, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Elizabeth Mendieta, por compartirnos toda esta información, todo este conocimiento. ¿Algo más que tú quisieras dejarle a nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas también en Pues relación? si tienen los datos que había mencionado, y sobre todo si son de las poblaciones de alto riesgo, se acerquen a los servicios de alergia para que que tengan un protocolo adecuado. Ahí lo menciono esto porque encontré una propaganda de una empresa de condones que no voy a mencionar, en la cual decían: si tú crees que eres alérgico al látex, frota el látex en tu piel y vigila. No, eso es peligroso. Eso se llama prueba de provocación, y que incluso nosotros como alergólogos lo realizamos en condiciones muy precisas y con un equipo que esté enterado que vamos a hacer una prueba de provocación. Creo que sí fue muy lanzado de esa empresa decir, o un poquito irresponsable, de si tienes dudas si eres alérgico al látex, frótate el látex en la piel y vigila. No, eso no lo hagan, no lo hagan, sobre todo si tienen comorbilidades alérgicas y sobre todo si tienen asma no controlado, no se tiene que hacer, tienen que ir con el especialista. Muy bien, pues allí está la información. Oigan, no hagan ninguna prueba de estaba ningún comentando condón con ella, y bueno, siempre voy a tener mi guardia para saber el 10 si de eres mayo. alérgica Por lo tanto, no o podría, alérgico al látex. viajar con Una ustedes prueba así el sobre la viernes 10, piel no se pero hay la recomienda. posibilidad de Eso lo que dice pueda la viajar doctora el sábado Elizabeth 11 a las 9, Mendieta aquí en este a las 8 y pico, pero de programa Veracruz, que directo a nos ha Monterrey, resultado y llegaría ya sumamente como 10:30, creo, interesante algo así. sobre las alergias Entonces, y pues no sé ustedes a qué, bueno, ustedes van a ir el viernes. Yo a lo las mejor tendría que agarrar un Uber reacciones para la casa, que porque a existen Amparo, que no sé qué tanto a con usted. una No serie quise de escribirle ahorita
ahorita a pero el grupo porque lo estoy todavía valorando y analizando, pero es muy posible que sí vaya yo, pero de Veracruz directo. A lo mejor Marco me lleve a Veracruz. Muchísimas Y gracias. viajar de ahí de Veracruz directo a Monterrey, Gracias por llegar la el sábado invitación. en la mañana, Por 10:30, haber 11 de la estado mañana, y acá regresar el en domingo a la las 7 de la noche, cocina más o de menos, ¿verdad? Chabela. Ya Más o menos. saben, Entonces hay mucha en posibilidad de la que yo sí vaya. Nada más que Violeta confirmen si van a Radio ir ustedes para que yo pueda ahora sí aceptar como ya firme. 106.1 FM en la Ciudad de México, en www.violetaradio.org y en nuestra página de Facebook, en la página de Violeta Radio. Muchísimas gracias. Soy Maru Chávez. Nos encontramos el siguiente miércoles a las 12 del día aquí en la cocina de Chabela. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista